Muchos autores modernos afirman que la Biblia sostiene que pi es igual a 3 en 1 de Reyes 7:23. Lo que la Biblia dice exactamente es esto. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Afirmar que esto implica que la Biblia sostiene explícitamente que pi es igual a 3, es decir, más de lo que una lectura honesta del texto permite. Hay una evidente mala intención, muy tendenciosa en tal afirmación. Pero hay algo aún más grave. Afirmar tal cosa implica un claro desconocimiento y una subestimación muy gruesa de las habilidades matemáticas del hombre antiguo. Los antiguos no sabían nada, o mejor dicho, casi nada, sobre álgebra, análisis, estadísticas, ni ninguna de las modernas herramientas y teorías que los matemáticos del mundo han ido desarrollando durante los últimos siglos. Pero sabían bien lo que es un triángulo, un círculo o un cuadrado, es decir, conocían bien la geometría y la aritmética elementales. Y como desconocían las modernas teorías matemáticas y tenían, por naturaleza, la misma inteligencia que tienen los hombres modernos, al menos algunos hombres modernos, llegaban en geometría y aritmética a lugares a donde la mayor parte de la población moderna ha olvidado que se puede llegar. De algún modo tengo la impresión de que muchos de mis contemporáneos, incluso algunos profesores de matemáticas, parecen creer que si no les hubieran enseñado en la escuela que pi es igual a 3,14, no hubieran tenido forma alguna de saber nada sobre pi. Esto es falso. Basta con hacer lo siguiente. Dibujen 3 triángulos equiláteros, cada uno adyacente al siguiente. Los ángulos centrales de los 3, sumados, forman un ángulo llano, es decir, los 3 triángulos cubren un semiplano. El hombre moderno diría, claro, porque cada ángulo tiene 60 grados y los 3 sumados son 180, ¿cierto? Pero es mucho más sencillo. Recordemos, ese hábito de usar números para medirlo todo es una limitación del hombre moderno y de la mentalidad moderna. Los antiguos ni siquiera razonaban con números esta clase de problemas. Basta usar el hecho de que los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman un ángulo llano. Algo que puede demostrarse con un simple esquema geométrico, sin necesidad de usar numeritos. Aplicando el hecho de que los ángulos alternos internos, formados entre una secante y 2 paralelas, son siempre iguales. O dicho de un modo más llano, que los ángulos del mismo color en la figura que estás viendo son iguales. A esos ángulos se les llama alternos internos. Es de esa sencilla propiedad, bien conocida por el hombre antiguo, que deriva el hecho, también bien conocido por el hombre antiguo, de que los 3 ángulos de un triángulo suman un ángulo llano, o como diría un hombre moderno, suman 180 grados. Y por lo tanto, los 3 ángulos de un triángulo equilátero suman un ángulo llano. Porque un triángulo equilátero es un triángulo. Creo que hasta un hombre moderno podría comprender por qué un hombre antiguo era capaz de deducir ello. Y como los 3 ángulos son iguales, y los 3 suman un llano, cada uno de ellos equivale a un tercio de un llano. Por lo tanto, si coloco 3 triángulos equiláteros uno adyacente al otro, sus 3 ángulos centrales suman un ángulo llano. Que asignemos a esos ángulos una medida de 60 grados o cualquier otra es una arbitrariedad numérica. Los 3 suman un llano de todas formas. Está en el dibujo, es un hecho puramente geométrico, y los números sobran. Si insisto tanto sobre este punto es porque quiero mostrar al espectador de mentalidad moderna cómo razonaban matemática los antiguos, y explicar por esta vía que es imposible que ignoraran ciertas cosas cuya obviedad se escapa a tantos hombres modernos. Cuando un hombre moderno asume que un antiguo no sabía esto que acabo de explicar, lo único que demuestra es cuán limitada, en el sentido del desarrollo del intelecto y de la intuición matemática, es la formación que ha recibido, en comparación con la que recibía un antiguo. Ahora bien, si 3 triángulos equiláteros suman un ángulo llano, entonces 6 triángulos equiláteros suman 2 ángulos llanos, es decir, un giro completo. Los hombres modernos dirían, claro, 360 grados. Pero es ese problema que tienen los hombres modernos, demasiadas mediciones. No necesitan medir tanto. 6 equiláteros son 2 llanos porque 3 equiláteros son un llano. Está en el dibujo. 6 triángulos equiláteros hacen un giro completo. Y solo este hecho implica que pi es mayor que 3. ¿Por qué? Si algunos aún no lo han visto, víctimas de la pobrísima formación de geometría que se recibe en el sistema educativo moderno, tal vez un círculo ayude. Y si con el círculo aún no lo han visto, puede ayudar que observen esto. El radio de ese círculo es igual al lado de cada uno de estos triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros forman un giro completo y por lo tanto un hexágono regular de lado R queda inscripto en un círculo de radio R. Entonces el perímetro de ese círculo es mayor que 6 veces R. El perímetro de cualquier círculo es mayor que 6 veces su radio. Y como el radio es la mitad del diámetro,
hemos encontrado que el perímetro de un círculo es mayor que 3 veces su diámetro. Es decir, pi es mayor que 3 porque recordemos pi se define como la razón entre el perímetro del círculo y su diámetro. Basta dibujar 6 triángulos equiláteros y un círculo para verlo, y los hombres antiguos lo sabían bien, incluso varios siglos antes de que se escribiera la Biblia. Lo que en este momento me pregunto es, ¿cómo es que los hombres modernos no lo saben tan bien? ¿Cómo es que profesores de matemáticas del siglo XXI pueden imaginar que alguien que tuviera una mínima instrucción elemental en cualquier país civilizado del Próximo Oriente, hace unos 3.000 o 4.000 años, pudiera desconocer que pi es mayor que 3? Y no hablo de escribas, ingenieros o arquitectos, sino de alguien con una mínima instrucción, cualquier miembro de las clases educadas de estas sociedades antiguas. Es lo primero que aprendían. Geometría, aritmética, escritura, no había otra cosa que aprender. Del mismo modo que a un niño de nuestro tiempo se le enseña que pi es igual a 3 con 14, 15, 9, 26, etcétera, etcétera. Obviamente, en aquel tiempo no conocían pi con este nivel de precisión, pero sabían bien qué era pi y cómo se definía en función de radios y círculos. Tal vez, conociendo muchas menos cifras de pi que los hombres modernos, sabían intuitivamente mucho más sobre pi que el hombre moderno con toda su arrogancia. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo es que ilustrados hombres modernos pueden llegar a creer que los hombres antiguos desconocían que pi es mayor que 3? ¿Cómo es que historiadores, matemáticos, enciclopedias han llegado a escribir este disparate? ¿Tan en el aire, tan inculcados por un sistema educativo memorístico son los conocimientos del hombre moderno? ¿Por qué cometen un error de ese calibre solo cuando hablan de la Biblia? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Simplemente los matemáticos de nuestro tiempo no saben historia y los historiadores no saben matemática? ¿O se trata de cierta mala fe contra la Biblia y contra todo lo que tiene que ver con la Biblia? Una mala fe que en ciertos casos es inconsciente, pues nos ha sido inculcada, y que en otros casos es claramente intencional y orquestada. En todo caso, no solo los autores de la Biblia, sino ningún ser humano medianamente educado en la antigüedad creyeron jamás que pi es igual a 3. También sabían, dicho sea de paso, que pi es menor que 4. Basta dibujar un círculo escrito en un cuadrado. Supongo que a estas alturas saltará a la vista, incluso a un hombre moderno, porque ese sencillo dibujo implica que pi es menor que 4. ¿Será que el hombre moderno olvidó el poder y el encanto de la geometría? 2 sencillos dibujos nos muestran que pi es mayor que 3 y que pi es menor que 4, y algunos profesores de matemáticas del siglo XXI ni se habían enterado. De hecho, todo esto que acabo de decir ha sido señalado hasta el cansancio por un sinfín de científicos e ingenieros que han comentado respecto a este pasaje bíblico. Es inconcebible pensar que los antiguos pudieran construir las obras de ingeniería y arquitectura que construían. Recordemos que Primero de Reyes 7:23 está relatando la construcción del Templo de Salomón, y que al mismo tiempo desconocieran que pi no vale 3. Si entonces sabemos que en este versículo no dice que pi es igual a 3, ¿cómo explicar que el versículo mencione un diámetro de 10 codos y una circunferencia de 30? Para empezar, la relación 3:1 es perfectamente correcta si la fuente no era perfectamente circular. Por ejemplo, si era ligeramente elíptica, cosa que el pasaje no aclara. La expresión perfectamente redondo es un abuso del lenguaje por parte del traductor al español. El original hebreo dice algo que podría traducirse como de forma redonda, redondeado, redondo todo alrededor, curvo alrededor, lo cual habilita la posibilidad de formas no exactamente circulares, para las cuales una relación 3:1 era perfectamente posible. Para seguir, la fuente tenía un borde de cierto espesor, y el valor de 30 podría estar midiendo su borde interior, algo razonable si se tiene en cuenta que es su tamaño interior lo que determina su volumen, su capacidad, que es lo que interesa en términos prácticos cuando se habla de una fuente. Mientras que el valor 10 daría su diámetro exterior, también el valor más útil en términos prácticos cuando se habla de una fuente, su base de apoyo. Hay muchos intentos similares de explicar ese aparente error bíblico. ¿Por qué parece decir que del diámetro a la circunferencia hay una relación 1:3? Pero en última instancia es una vergüenza para la honestidad intelectual del hombre moderno que esos intentos hayan sido necesarios. Porque sabemos, si tenemos un mínimo de conocimiento de geometría elemental y de historia antigua, que no pudo deberse a que un escriba humano de aquel tiempo desconociera que pi es mayor que 3. Esto sencillamente no ocurría en aquella época, ni en Israel, ni en ningún otro país civilizado del Próximo Oriente. Pero es precisamente en este momento que el crítico secular de la Biblia podría decirnos, está bien, acepto que en aquel tiempo ya se sabía que pi era mayor que 3, por lo cual todo este asunto de pi igual a 3 es un malentendido, o una prueba de mala intención, pero aún así, ¿por qué Dios no aprovechó este versículo, el único de toda la Biblia en que se habla de relación entre el diámetro y la circunferencia, para darnos un valor preciso de pi
y dejarnos así su firma, una especie de prueba de la autoría divina del versículo. Es una buena pregunta, es una pregunta justa. Pasa por alto el hecho de que no debemos tentar a Dios, pero a nuestro crítico secular ese asunto no le preocupa, y por un breve instante puede pensar que se salió con la suya. Pero es solo por un breve instante, porque ocurre que, para su vergüenza, esto es precisamente lo que hizo Dios. Codificó el valor de pi en 1 de Reyes 7:23, y el valor que codificó no es pi igual a 3. Dios escribió, y ya veremos cómo, pi igual 3 con 14:15. Sí, una vez más, igual que en Génesis 1:1, pi igual 3 con 14:15, pi con 5 cifras significativas. Pi con una precisión que los matemáticos del mundo, hasta donde sabemos hoy, solo alcanzaron muchos siglos más tarde. Pero como hace siempre Dios cuando se trata de la Biblia, lo hizo de tal forma que solo pudieran verlo quienes lo quisieran ver. Y tuvieran en cambio un pretexto risible para atacar a la Biblia, eso de afirmar que la Biblia dice que pi es igual a 3, los que no lo quisieran ver. Como con las parábolas de Cristo, todo en la Biblia está diseñado para que el que quiere oír oiga y el que no quiere no oiga. Para que el que quiere ver vea y el que no quiere no vea.